Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gusto saludarte. Estamos nuevamente aquí en la red de hombres cristianos a través de Facebook Live, compartiendo principios para una vida victoriosa. Y el tema de hoy día que estaremos dando o enseñando será acerca del arrepentimiento, una nueva dirección. Eh, Muchos se preguntarán de qué debo arrepentirme, por qué. Eh, ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No tengo nada de qué arrepentirme, dicen muchas personas. Pero hoy día vamos a aprender por qué es importante el arrepentimiento y por qué debemos hacerlo. Pero antes de hacer eso, te doy la bienvenida. Soy tu amigo César Fernández y esto es Principios para una vida victoriosa. Déjame hacer una pequeña oración antes de empezar esta reunión que vamos a tener en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra y gracias por este tiempo que podemos pasar delante de ti, Señor. Te damos gracias y oramos para que tú nos ministres y a todos los que están viéndonos por Facebook Live también pueden ser ministrados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué sucede después de que hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Qué sucede después que hemos escuchado de que Jesús vino a la cruz y murió por nuestros pecados? La pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal? ¿Qué debemos hacer cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal? La gran pregunta. Y la respuesta es fácil y sencilla, ¿no? La respuesta es arrepentirnos. Es el requisito número uno y fundamental para esto, para poder aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Primero que nada, reconocer que Él es el Señor y después arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces, arrepentirse es volverse a Dios completamente. Arrepentimiento es volverse a Dios de la vida que hemos llevado durante mucho tiempo para empezar una vida nueva, una vida diferente, pero ahora con Dios, un empezar nuevo con Él. Es arrepentimiento, dejar atrás el pasado de una vida que está totalmente opuesta a la voluntad de Dios para empezar una vida nueva de acuerdo a los principios y a la voluntad de Dios. El arrepentimiento es volverse a Dios dando un giro de 180 grados, ¿no? De reconocer que el camino que yo estaba andando o viviendo es totalmente incorrecto y me vuelvo a lo que la Biblia llama los mandamientos, los principios y ser obediente bajo la voluntad de Dios. Lo primero que debemos hacer después que hemos dado ese paso y reconocer que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos. Arrepentimiento no solamente es sentirse mal, no solamente es sentirse mal. Claro, cuando uno se arrepiente, uno se siente mal, se siente triste, ¿no? Pero no solamente mal o triste, ¿no? Hay algo más. O nos ponemos a llorar, ¿no? Sino arrepentimiento es cambiar nuestras vidas para Jesús, cambiar nuestras vidas. Eso es arrepentimiento. Si ustedes me pueden acompañar al libro de Hechos, capítulos 20, 21, dice el Señor claramente, y como nada, Hechos capítulo 20, versículo 21. Dice acá, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas les he enseñado, dice aquí el Señor, testificando a judíos y a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En este caso, las personas que no eran de Israel, no eran de nacimiento de Israel. Y a gentiles acerca del arrepentimiento. Aquí está la clave. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Es necesario que todos pasemos por este proceso de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no puedes aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Muchos han aceptado solamente a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Por lo tanto, no hay arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino, uno obedece a Dios, uno hace la voluntad de Dios. Eso es la gran diferencia. Entonces, Marcos 1, 14, 15. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Qué dice el Señor? Aquí dice, después que Juan
fue encarcelado. Jesús vino, escucha muy bien, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, acá está, escucha esto, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de mi vida pasada, el tiempo hasta de la forma de vida que he tenido hasta este momento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio, crean en la palabra de Dios. Evangelio es buenas nuevas y buenas nuevas es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sinónimo de evangelio y es sinónimo de buenas nuevas. Entonces Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Pregunto, ¿de qué? Porque te preguntaba, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Por qué tengo que arrepentirme? Si el mismo Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, la forma de vida que has tenido por mucho tiempo, por 40, 50, 60 años, ha sido tu estilo de vida que tú has llevado, pero Jesús viene y te dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya basta, suficiente. La forma de vida que has tenido, el estilo de vida que has tenido, el reino de los cielos ya está aquí. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, arrepiéntete y cree en el evangelio. No solamente dice que te arrepientes, arrepentirse de qué? De tus pecados. ¿Cuál pecado? Pecado que has cometido día tras día o vez tras vez, haciendo todo lo opuesto a la voluntad de Dios. ¿No? Y creer en el evangelio, dice, ¿cuál evangelio? Y creer en la palabra de Dios. Jesús no solamente nos pide arrepentirnos, sino también nos dice, crean en el evangelio, crean en la palabra de Dios. Tú crees en Jesús, yo sé que sí. Crees en Dios, yo sé que sí. Pero también te dice, cree en la palabra, cree en la palabra de Dios, dice el Señor. Es lo que nos dice. Entonces Jesús vino predicando el reino de los cielos y diciendo que el tiempo se ha cumplido, ya hasta aquí nomás. Es tiempo de arrepentirse. O sea, Jesús no está diciéndote, te invito a arrepentirte. No está diciendo ahí. Jesús dijo, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Él no está diciendo, te invito a arrepentirte. Él no está diciendo, te invito a dejar tu estilo de vida. Él no está diciendo, si tú crees, si te parece, deja ese estilo de vida, deja la forma de vida que has tenido por mucho tiempo. Él no dice eso, él está diciendo arrepiéntase. En otras palabras, él está diciendo un mandamiento, nos está dando un mandamiento a nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados. Sí o sí, sientas o no sientas, lo creas conveniente o no lo creas conveniente, lo aceptes o no lo aceptes, Jesús te está diciendo a través de una orden, un mandamiento, tienes que arrepentirte de tus pecados. Arrepentimiento, dice el Señor. Ya, Lucas 24, 46, 47. A ver, vamos a Lucas capítulo 24, 46 y 47. Acompáñame, por favor. Lucas 24, 46, 47. Aquí está. Leemos. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase y que se predique en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, y que se predique en su nombre, en otras palabras, y que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí está añadiendo otra cosa. Aquí está diciendo que se predique en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Qué debemos predicar en el nombre de Jesús? ¿Qué debemos dar a conocer a la gente en el nombre de Jesús? Que tienen que arrepentirse y después van a obtener perdón de sus pecados. Simple. Más fácil que eso, ¿dónde? Ni en dónde lo podemos encontrar. Jesús y sus servidores predicaban sobre el arrepentimiento. Hagamos un pequeño síntesis acá. Aquí dice claramente, el reino de Dios se ha acercado. Número 1, orden, arrepiéntanse. Número 1, orden, mandamiento, arrepiéntanse. Número 2, y crean en el evangelio. Número 3, aquí dice claramente, arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Entonces, 3 cosas podemos obtener acá. Que Jesús nos dice, si tú te arrepientes, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener si nos arrepentimos? Primero tenemos que arrepentirnos. Luego dice, cree en el evangelio, cree en la palabra de Dios.
Y luego dice, arrepiéntete y vas a tener perdón de pecados. Cuando uno se arrepiente, tiene perdón de pecados. Y nos dice después de eso que debemos creer en el Evangelio. Entonces Jesús y sus discípulos sabían muy bien, tenían bien claro y ellos hablaban acerca del arrepentimiento. Quiero decirte que no hay cristianismo genuino sin un arrepentimiento genuino. No hay un verdadero cristianismo si no hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Recuerda que mucha gente solamente ha hecho de Jesús su Salvador, pero no su Señor. Es la gran diferencia entre un discípulo y un creyente. Un creyente solamente dice que Jesús es su Señor y su Salvador, pero no vive conforme a la voluntad de Dios. Un discípulo dice Jesús es mi Señor y después es mi Salvador, porque he tenido que aceptarle primero como mi Señor. He tenido que reconocer primero como mi Señor. Para que Él sea mi Salvador, primero yo tengo que reconocerle a Él como mi Señor. Es la gran diferencia. Entonces, pregunta, ¿por qué debemos predicar el arrepentimiento? Si tú te das cuenta, en el Nuevo Testamento había un hombre que predicaba acerca del arrepentimiento y que su nombre era Juan el Bautista. Su ministerio trataba acerca del ministerio del arrepentimiento. Este hombre era más fuerte, más poderoso, más directo, más duro en sus palabras, se puede decir. No era muy, la Biblia lo dice claramente, era un hombre directo que hablaba directamente al punto y la gente lo escuchaba, la gente lo respetaba y incluso él les decía, igualmente, ¿cómo creen que ustedes se van a escapar de la ira venidera de Dios si no se arrepienten? Y él no solamente dijo eso, él les comparó y les dijo todavía, generación de víboras. ¿Cómo comparas a una persona con una víbora? En este caso, literalmente está diciendo que es una mala persona. Es una persona que tiene maldad, que tiene iniquidad, que tiene malas intenciones, está lleno de odio, envidia en su corazón. Entonces podemos decir aquí que Juan el Bautista decía, generación de víboras, si ustedes igualmente no se arrepienten, van a perecer. ¿Quién les ha dicho que van a escapar de la ira venidera de Dios? Si igual no se arrepienten, igualmente van a morir, les dice. Entonces, cuán importante es saber que debemos arrepentirnos. Una vez más, ¿de qué te vas a arrepentir? Número 1, de tus pecados. Y para que tú te arrepientas, tienes que reconocer que Jesús es tu Señor, para que tengas perdón de pecados. Porque el arrepentimiento trae perdón de pecados y después hace que tú creas en Jesús. Entonces, a lo largo de los tiempos hemos visto muchas predicaciones evangelísticas de la mayoría de las personas, pero también hemos visto que muchos no han perseverado, simplemente se han quedado en el camino. Entonces han desmayado y no han avanzado. Nosotros debemos usar la palabra de Dios para dar a conocer a la gente la situación en que están. Con mucho amor, con mucho respeto y con verdad, darles a conocer la palabra de Dios y que ellos puedan identificarse y que ellos puedan reconocer su condición de vida que están teniendo en pecado delante del Señor y que no es de todo agradable. La Biblia dice que nadie puede decir que no ha pecado. Todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay nadie que pueda decir yo no he pecado. El único que puede decir eso en todo el universo, no solamente en la tierra, sino en todo el universo, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, debemos dar a conocer a la gente su condición, pero también enseñarles que pueden recibir perdón de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Si tú me acompañas a Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, dice claramente, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren, Pedro les dijo, arrepiéntanse. De frente les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense. Otro punto, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién debemos arrepentirnos? ¿En el nombre de quién debemos bautizarnos? En el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. ¿Por qué necesito arrepentirme? ¿Por qué necesito bautizarme? Para perdón de pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Mira lo que te ofrece el Señor. Mira lo que nos da Dios. Mira lo que Él nos dice. Tú te arrepientes, vas a tener perdón de pecados. Número 2, tú te arrepientes, vas a empezar a creer en la palabra de Dios, que es el Evangelio. Número 3, si tú te arrepientes y te bautizas, dice, vas a tener perdón de pecados.
y recibirás el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y recibirás el bautizo del Espíritu Santo, recibirás la compañía. El Espíritu Santo vendrá a tu vida antes que ni sabías que existía el Espíritu Santo, antes que ni sabías cómo tratar con Él, cómo conversar con Él, pero ahora cuando uno se arrepiente de su pecado, pero ahora cuando uno confiesa que Jesús es el Señor, recibimos perdón de pecado, creemos en la palabra de Dios y somos bautizados haciendo un acto de obediencia al Señor Jesús. Recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos el regalo, la compañía del Espíritu Santo. Eso quiero decirte. Entonces, ¿qué más podemos hablar aquí? Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Mira lo que Pedro aquí les dijo a la gente. La gente le preguntó, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro dijo, al oír esto, dice, se compungieron. ¿Por qué? ¿Por qué se compungieron la gente? Porque en Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, sepan ustedes hermanos, sepan ustedes paisanos, sepan ustedes tarapotenses, sanmartinenses, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Señor y después Salvador. Pero ¿por qué me dices a mí que yo le he crucificado? Con nuestros delitos y pecados, con nuestra forma de vida, le hemos dicho a Dios que no queremos saber nada de Él. Pero él recuerda que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse cada uno de ustedes y crean en la palabra de Dios. Él no está dando una invitación, Él no está diciendo, si tú crees, si tú estás de acuerdo conmigo, Él no está diciendo, te invito, puede ser que tú pienses y lo hagas después. Él está diciendo, arrepiéntete y cree en la palabra de Dios, arrepentirnos del pecado. Romanos 3, 19, 20. Vamos. Un saludo a todos aquellos que están ingresando a la plataforma. Romanos 3, 19 al 20. 3, 19 al 20. Aquí tenemos. Romanos 3, 19 al 20. Y dice el Señor claramente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, nadie se puede escapar de acá. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué estás hablando? Juicio de Dios, esto es demasiado. No, va a haber, Dios es justo. Acuérdate que hemos estudiado que Dios es justo y Él no va a dejar pasar por alto el pecado sin castigo. Él es justo, por lo tanto Él va a tener que castigar por el pecado que hemos cometido. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ninguna persona, debido a las obras de la ley, que hagas o no hagas, correcto, nadie va a poder decir que por medio dice, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie. Antes, nadie ha podido hacerlo. Hoy en día, nadie lo puede hacer. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedes cumplir los 10 mandamientos. Porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Porque la Biblia dice claramente, no robarás. Sin embargo, ahí sabemos que no debemos robar y se ha robado algún día. Ese es clásico, ¿no? Entonces, nosotros debemos dar a conocer a las personas la condición que tienen, la condición de su vida, pero con amor y respeto, y decirles, ¿sabes qué? Estamos mal. Lamentablemente hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos el castigo eterno, eterna separación de Dios y el sufrimiento eterno. Pero Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno. 8. Dice aquí el Señor, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, para que puedan tener perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Recuerda lo que dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo debemos arrepentirnos y debemos bautizarnos, dice la Biblia. Déjame contarte algo, déjame leer algo. Manejar un carro en un sentido contrario, en una calle de un solo sentido es peligroso, ¿verdad? Claro.
por no decir tonto. Pero algunos lo hacen, igualmente lo hacen. Algunos manejan en sentido contrario en una calle de un solo sentido por ignorancia. Otros lo hacen sabiendo, pero lo hacen. Otros lo hacen por rebeldía. Hay un paralelo espiritual aquí. Ya sea porque tú ignoras, porque tú no conoces o por rebelión, aún sabiendo y lo haces, te vas en contra. Todos estamos en una peligrosa calle de un solo sentido que va a llevar únicamente a una eterna separación de Dios. Date cuenta, sabiendo por rebeldía, lo sé, pero aún así lo que no debo hacer lo hago. Y otro, aún cuando desconozco y lo hago, dice, estamos en camino directamente a la eterna separación con Dios, de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué, cómo? ¿Cómo es eso? Hasta que nos demos media vuelta de ese camino y en otras palabras que vendría a ser un arrepentimiento. No, sé que estoy mal, no voy a ir en contra, sé que es mal ir en contra porque me pueden poner una multa, me pueden poner papeleta, me pueden pedir mi SWAT y no, me puede ir mal, mejor me regreso. Es igualito. Sabes que estás yendo por un camino equivocado. Sabes que estás yendo por el camino de la vida equivocada, por el camino ancho, donde tú estás desenfrenando tu vida. Como sea, en distintas áreas. Puede ser con mujeres, puede ser con trabajo, puede ser con cualquier cosa. Entonces, cada paso que demos ahora va a ser en una dirección equivocada si seguimos por ese camino. Un paso más lejos de Dios. Hemos decidido nosotros no ir en contra. No ir en contra de la voluntad de Dios. Hoy en día, un ejemplo bien fresquito, ahorita mismo, estamos en toque de queda. Los que obedecemos quedamos en casa. Los que no obedecen, los que no quieren obedecer, aún sabiendo, salen de sus casas a jugar, a caminar, a pasear, a beber licor, a hacer cualquier actividad y les agarran en la calle las fuerzas del orden y les llevan a la comisaría o, o pasan algo por ahí. Pero eso es porque sabiendo lo hacemos lo que no debemos hacer. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué trae? El arrepentimiento trae tristeza y tiene un fruto. El arrepentimiento verdadero trae tristeza y tiene un fruto. ¿Por qué tristeza? ¿Por qué debo estar triste? Aquí vamos a saber. Déjame leerte esto. El verdadero arrepentimiento empieza cuando en verdad te sientes mal por tus pecados. Simple. Cuando tú te sientes mal por tus pecados. Cuando sabes que has fallado a Dios. Cuando sabes que le has hecho daño a Dios. Cuando sabes que te has portado mal. Cuando sabes que no es el camino correcto en el cual andas. Cuando sabes que no tienes los amigos correctos, cuando sabes que no tienes la relación correcta, cuando sabes que no tienes el trabajo correcto. Entonces, esta tristeza que viene de Dios no produce excusas. Escúchame, esta tristeza que proviene de Dios no produce excusas. Dice, toma completa responsabilidad. Nunca le echa la culpa a otras personas, a la sociedad o a las circunstancias. Esta tristeza que proviene de Dios reconoce que nuestros pecados son primeramente en contra de Dios. ¿Y qué es un pecado? El pecado es básicamente algo que está contra los principios de Dios, contra los mandamientos de Dios, contra los fundamentos de Dios. Eso es pecado, hacer algo que a Dios no le agrada. Entonces, todos hemos pecado, sí. ¿Algún día tú has cometido un pecado? Sí. ¿Algún día tú has cometido una mentira? ¿Has dicho una mentira? ¿Has dicho una mala palabra? ¿Has tenido un pensamiento negativo de alguien? ¿Algún día has tenido tu resentimiento por alguien? ¿Algún día tú has tenido rencor por alguien? ¿Algún día tú has hablado mal de alguien? Todos hemos tenido o hemos caído en pecado. Entonces, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento verdadero y cambia la vida. Eso es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento.
No estamos hablando de remordimiento. Remordimiento es cuando tú te sientes triste por cuando te encuentran o te chapan en infraganti haciendo algo malo. Pero lloras lloras con lágrimas de lagarto o de cocodrilo y después cuando no te ven vuelves a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Pero en nuestro caso, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento, es para vida y no para muerte, es para cambio de una vida. Según el Corintios capítulo 7, versículo 10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, dice. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, Dios nos puede causar tristeza, sí, porque quiere tu arrepentimiento, porque quiere lo mejor para ti. Dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, porque Dios quiere que tú seas salvo, no que vayas al infierno. De lo cual no hay nada de que avergonzarse, no hay nada de que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo, remordimiento, en otras palabras, produce muerte. El fruto de la tristeza del mundo es muerte. El fruto de la tristeza de Dios es arrepentimiento para que tú tengas salvación. Salmos 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Esto dice el rey David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira, no está hablando de una simple cosa, está diciendo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, con alevosía, con premeditación. O sea, que ha sido planeado. Esto ha sido planeado hace tiempo. El pecado se planea. El pecado no es de la noche a la mañana. El pecado se planea y luego se le ejecuta. Y luego termina en un producto que es la muerte. Mi pecado te declaré. Tú tienes que reconocer que has pecado y declararlo. La Biblia dice que él declaró. No encubrió su iniquidad. No encubrió su maldad. No encubrió la vida que estaba teniendo, la mala vida que estaba teniendo, no encubrió, lo declaró totalmente. Y dice el Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis rebeliones a Jehová, dijo. Pero tú tienes que confesar, tú tienes que declarar, tú tienes que reconocer que sí estás en pecado y tienes que declarar a Dios, tienes que confesarle a Dios. Amén. Dice, por otro lado, la tristeza del mundo solo produce excusas. Tener la tristeza que viene de Dios es tener el corazón roto cuando nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios Santo. La tristeza del mundo es al revés, es estar triste porque alguien nos sorprendió haciendo algo malo. O estar triste porque tenemos que pagar las consecuencias del pecado. La diferencia final entre la tristeza que viene de Dios y la del mundo es su fruto. Recuerda, el fruto de la tristeza que viene de Dios es arrepentimiento para que tú tengas salvación y no tienes nada de qué avergonzarte, nada de qué arrepentirte. La tristeza que viene del mundo es para muerte, dice la Biblia. La diferencia final entre la tristeza que viene de Dios y la del mundo es su fruto. La tristeza del mundo nunca produce el fruto de una vida cambiada, nunca. Solo produce muerte espiritual, separación cada día más lejos de Dios, más lejos de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué has anunciado? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Aquí está la clave. Mira, que se arrepintieran. ¿De qué? De sus pecados. Y se convirtieran a Dios. O sea, ser hijos de Dios. Dejar el pecado y vivir ahora con Dios. Vivir de acuerdo a sus principios. Vivir de acuerdo a sus mandatos. ¿Qué pasa cuando tú vives en la casa de tu padre? No me gusta
lo que tú me dices, papá, no me gusta que me corrijas. A nadie le gusta. Pero en la casa de papá hay reglas y se cumplen las reglas. Yo me acuerdo que mi papá decía, cuando tengas tu casa, tengas tu familia, ahí tú tendrás tus propias reglas. Pero mientras vivas con nosotros, estas son las reglas y tienes que respetarlas. Y vaya que sí nos sirvió. Entonces, igualito es acá. Dice el Señor aquí, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Conviértete a Dios. Igualmente, cuando tú vienes al reino de Dios, vienes a su reino, vienes a vivir con Él. Ya no vives una vida del pasado, de pecado, ahora vienes una vida empezar de nuevo con Dios. Pero tienes que darte cuenta que cuando vienes a Dios, Él tiene sus reglas, Él tiene sus mandamientos, Él tiene sus principios, Él tiene sus fundamentos. Y aquí nosotros obtenemos nueva identidad. Aquí Él nos da nuestra parte de nacimiento de hijo de Dios. Aquí Él nos da nuestro DNI de cristiano. Aquí Él nos da nuestro pasaporte de cristiano. Es nueva vida. Es un cambio diferente. Y es un cambio de vida diferente. Son nuevas reglas, nuevos mandamientos, pero son nuevas para nosotros recién que estamos conociendo, pero son más antiguas que las antigüedades de las antigüedades. Porque la palabra de Dios nunca va a pasar, siempre se va a mantener firme por siempre, eternamente. La palabra de Dios es absoluta. No podemos negociar con la palabra de Dios. No podemos decir, Señor, ¿no crees que debes cambiar esa palabra de arrepentimiento y decir, sí, nomás con tu vida y ayúdame a cambiar? No, 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 no. Así no funciona esto. Con Dios no negociamos sus principios. Mateo capítulo 3, versículo 8. Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que quiere Dios. ¿Qué frutos dignos de arrepentimiento estás produciendo tú ahora? Bueno, pues acepté a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Ahora ya he dejado las malas intenciones, los chistes de doble sentido, por ejemplo, ¿no? Las miradas incorrectas hacia las damas, por ejemplo. Entonces, ¿eso cómo? ¿De la noche a la mañana? ¿Y cómo fue tu cambio? Gracias a Dios, porque yo antes lo hacía cuando tenía a Dios, cuando vivía con Dios, yo lo hacía cada rato. Pero ahora que tengo a Dios en mi vida, que Él acepté, Él me recibió como su hijo, Él me dio una nueva identidad y me cambió y me ayudó a cambiar. Ahora no practico esas cosas. Entonces, arrepentimiento trae perdón de pecados. La parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24, te doy esa tarea para que tú lo puedas leer en casa, es una hermosa ilustración del verdadero arrepentimiento. El hijo perdido recapacitó, dejó atrás su rebeldía y regresó a su padre. Mira lo que dice la conclusión. Él dio un giro de 180 grados. Él caminó en sentido opuesto a su forma de vida en pecado y rebelión. Su padre, cuando vino a su casa, le perdonó sus ofensas y lo recibió de regreso. De la misma forma, nuestro Padre Celestial es fiel y misericordioso para perdonarnos todos y cada uno de nuestros pecados. Cuando nos volvemos a Él y nos arrepentimos de todo el pecado en que hemos estado, en el fango. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo a tu vida, tiempos de restauración a tu vida, tiempos de ordenanza a tu vida, tiempo nuevo, de vida nueva. Es lo que hace el Señor. Cambia todo lo viejo, todo lo malo, cambia para que tú empieces a vivir una vida nueva. Por eso te decía, Dios no se va a burlar de ti, Él no es como los demás, Él no nos mira como la gente nos ve. Entonces, ¿has llegado a tener una mancha en tu camisa que no se pueda borrar, por ejemplo? ¿Has tenido camisa blanca tú, un polo blanco, un pantalón blanco, un polo blanco, lo que sea blanco? Y tú lo usabas y te gustaba, pero cuando el día que se manchó, el tema es que cuando tenemos una prenda blanca, siempre lo queremos cuidar, no queremos que se manche, no queremos que se ensucie, porque el blanco rapidito se ensucia. Entonces, ¿alguna vez ha tenido una mancha en tu camisa o tu polo? Imagina un removedor de manchas que no solo puede remover manchas,
sino que haga que tu camisa se vea nueva otra vez. Eso es lo que pasa cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él no solo limpia las manchas de culpa y vergüenza por el pecado de nuestros corazones, Él nos da un corazón nuevo. Él nos limpia de las manchas, de la vergüenza del que ha causado el pecado en nuestras vidas. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que sucede. Dios está dispuesto para perdonarte todos tus pecados que tú has cometido sin ningún problema, siempre y cuando nos arrepentamos de ello. Sin remordimiento, otro punto. El arrepentimiento es dar la espalda al pecado. Eso es lo que quería que tú escuches. El arrepentimiento es dar la espalda al pecado y volverse hacia Dios. Esto significa dejar de confiar en nuestras propias obras y actividades religiosas y empezar a confiar en Cristo solamente. Ya no confíes en ti, en tus propias buenas obras. Empieza a creer y a confiar en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que tú tengas perdón, vida eterna, salvación. Dice, nosotros íbamos en una dirección equivocada. Ahora vamos en la dirección correcta cuando nos arrepentimos. Estábamos huyendo de Dios, ahora estamos caminando con Él. Antes huíamos de Dios. Antes no queríamos saber nada de Dios. Antes poníamos excusas para estar con Dios. Pero hay mucha gente que dice, sí, yo creo, me porto bien, hago las cosas correctas, trabajo, voy a mi casa, voy a mi familia, no hago daño a nadie, me dedico solamente al trabajo, a la familia, mi esposa, mis hijos, y a no meterme en la vida de nadie, a no molestar a nadie, a no hacer daño a nadie. Está bien, eso son obras, pero no es lo que el Señor está hablando. Esas son obras, pero recuerda que nadie es justificado por obras. Nadie va a ir al cielo por lo más bueno que ha sido aquí en la tierra. Tú tienes que arrepentirte. La Biblia dice que Jesús dijo, el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepientes. Él ordenó, Él dio una orden, arrepentirnos de nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de todos y cada uno de ellos. Él no nos va a juzgar, no nos va a hacer daño, Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a avergonzar delante de la gente. Él nos limpia del pecado, nos da una vida nueva, un corazón nuevo. Amén. Entonces, el arrepentimiento es el punto inicial de una nueva vida. Ese es el tiempo. El arrepentimiento es antes del arrepentimiento y después del arrepentimiento. El arrepentimiento es el punto de partida. Antes del arrepentimiento y después del arrepentimiento es otra vida. Todo el mundo puede decir, antes de mi arrepentimiento yo viví así. Después del arrepentimiento yo vivo ahora así. ¿No? Entonces, el arrepentimiento nos pone fuera de una vida centrada en nosotros mismos, en el yo, en el ego, en el egoísta, en el egocéntrico, ¿no? Y nos pone una vía rápida de propósito, una vida de gloriosa de parte de Dios. Nos pone en el camino correcto para cumplir nuestro destino de parte de Dios. Volverse a Dios significa no mirar atrás ni tener remordimiento. Volverse a Dios significa no mirar atrás ni tener remordimiento. Recuerda que remordimiento es cuando tú te sientes triste por cuando te han chapado haciendo algo malo, infragante, y te da vergüenza. Pero después nuevamente se cae lo mismo, vuelves a hacer nuevamente lo mismo. Y eso produce muerte. No hay un arrepentimiento genuino ahí. En cambio, la tristeza de Dios produce arrepentimiento para vida, para salvación y vida eterna. Entonces, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Acuérdate, la tristeza. Entonces, ¿es necesario que Dios traiga tristeza a tu vida?
Sí, pero ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me dices que Dios tiene que traer tristeza a mi vida? Dios no causa tristeza a nadie. Dios nos ama, nos quiere. ¿Cómo va a traer tristeza a mi vida? ¿Sabes por qué? Porque te ama y no quiere verte muerto, eternamente separado de Él en el infierno. Va a traer, es necesario que traiga tristeza a tu vida para que tú te arrepientas del pecado y esto va a traer salvación a tu vida, porque solo así hay salvación de parte de Dios para nuestras vidas, y de la cual no tienes por qué avergonzarte. El remordimiento trae vergüenza, trae muerte espiritual. Te hago una pregunta. ¿Tu vida va en la dirección correcta? ¿Qué dices tú? ¿Tu vida va en la dirección correcta? ¿Estás haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados o solamente le has aceptado a Él como tu Salvador y estás viviendo de acuerdo a tu estilo de vida de antes o peor todavía? ¿Hay áreas en tu vida en pecado en los cuales tú sigues luchando? ¿Qué es lo que te detiene a avanzar? Sí, César, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero vivir con Dios, yo quiero tener una vida con Dios, una relación con Dios, pero hay algo en mi vida que no me deja, hay algo que no me deja, que me hace sentir mal, que me hace vivir derrotado, que me trae vergüenza, que me causa dolor. Y cuando yo quiero ir a visitar una iglesia o quiero acercarme a Dios, la gente se burla, no puedo, todo a mi alrededor se vuelve contra mí, porque quiero ir a la iglesia o conocer a Dios. ¿Qué es lo que te detiene? La Biblia dice claramente, despójate de todo peso que te asedia, despójate del pecado que te asedia, acércate a Jesús, Él es fiel y justo para perdonar todos y cada uno de tus pecados. ¿Tienes alguna tentación intensa o alguna necesidad o alguna debilidad constante en la cual tú necesitas oración? Si tú tienes una tentación fuera del hogar, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar, o tienes una debilidad constante que no puedes dejarlo y tú reconoces cuál es. Yo el otro día estaba conversando con mi esposa y decía, cada uno de nosotros tenemos nuestros errores, cada uno sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, pero la diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Dios es que nosotros ponemos todas nuestras debilidades en las manos de Dios y Él nos fortalece. Porque hay en su palabra que Él dice, recuerda que el débil diga, fuerte soy. El gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias al Señor nosotros tenemos fortaleza y podemos seguir adelante. Hay pecados a los que le has dado la espalda. Hay pecados que tú has cometido antes, pero ahora no lo haces, pero te sigues sintiendo condenado. De todo esto que te he preguntado, si tú tienes alguna pregunta, tienes algún motivo de oración, alguna petición de oración para hacerlo ahora que estamos en este tiempo, nosotros podemos orar por ti en este momento. Y si tú te has dado cuenta que es necesario arrepentirse de nuestro pecado, yo te invito a hacer una oración. Y después de la oración, si tú quieres escribir ahí, ¿por qué quieres que oremos por ti? Hazlo y vamos a orar en este momento. Lo que yo quiero es que Dios, que tú estés en paz con Dios y que tú puedas ser un hijo de Dios. Es lo que anhelamos nosotros. Por eso tenemos estas reuniones virtualmente. Entonces, repite conmigo, si tú te has alejado de Dios, si tú por alguna razón X no estás con Dios ahora, pero quisieras nuevamente y hay algo que te detiene, vamos a romper ahora eso y vamos a decirle al mundo, vamos a declarar al mundo que tú eres hijo de Dios, que tú eres diferente a lo que el mundo habla de ti, que lo que ha pasado, los errores que hemos cometido, Dios me puede perdonar y me puede dar nueva vida, un comenzar de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra y la alabanza,
el honor y la majestad. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar contigo. Gracias por este tiempo que podemos compartir contigo, Señor, y con las personas que nos están mirando por este medio. Señor, ayúdalos, ayúdales, Padre. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que te he fallado, que te he ofendido con mi comportamiento, con mi estilo de vida. Reconozco que he hecho lo malo. Reconozco que me aparté de ti. Pero hoy, Señor, te pido perdón. Perdóname, Señor. Ya no más quiero volver atrás. No quiero vivir lejos de ti porque no se vive bien. Perdóname, por favor. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Lava a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Lávanos a todos con tu sangre preciosa. El dolor que he causado por mi pecado, perdóname, lávame, Señor. Hoy te pido perdón y hoy nuevamente te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador personal. Y quiero que me ayudes a caminar contigo para siempre. No permitas o no dejes que caiga en tropiezo nuevamente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor, bendice a estas personas. Bendice a cada uno de ellos. Ayúdales a caminar firmemente en santidad, en pureza delante de ti. Que ellos, Señor, no puedan caer. Fortaléceles, Padre. Dales hambre y sed de tu palabra para que ellos puedan alimentarse de ti y no caer en pecado más, Señor. Ayúdanos, Padre, a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? Hazlo en este momento. Tenemos tiempo todavía para poder responder las inquietudes y que puedas tener y podemos compartir en este momento. Quiero saludar a Miguel, a Mamerto, a Víctor, a Hugo, que nos están viendo por el Facebook. Agradecerles por este tiempo de conexión que podemos estar. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Mañana viernes nos estaremos encontrando nuevamente y tendremos un tema también muy interesante que compartir. Estos son principios para una vida victoriosa que te ayudan a ti a caminar como debe ser delante de la presencia del Señor, en pureza, en santidad y haciendo lo que a Él le agrada. Estamos aquí haciendo nuestra tarea, cumpliendo nuestro deber de compartir la palabra de Dios. Gracias por este tiempo. Un saludo especial a todos ustedes. Gracias, Miguel. Siempre estamos atentos contigo y gracias por los demás que están acá compartiendo. Algún momento ya terminará esta situación y nos encontraremos nuevamente en la iglesia todos en familia. Dios te bendiga. Gusto saludarte y que tengas un buen día mañana de parte del Señor. Fuerza, ánimo. Dios te bendiga. Chao, campeón. Hasta luego.